Bien, entonces vamos a ir al tema, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, ponemos por favor la figura del tema. Bien, ¿se acuerdan ustedes que la reunión anterior estuvimos hablando lo que sucedió justamente al faraón, ¿verdad? Él había, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuántas de acá estuvieron la vez pasada, en la reunión anterior? ¿Ok? Bueno, las que estuvieron, recordemos de que el faraón, ¿qué le dio a Abraham? ¿Qué le dio a Abraham? Bienes, ¿verdad? Le dio diferentes cosas. ¿Por qué le dio? ¿Por causa de quién? Por causa de Sara, ¿verdad? Y habíamos aprendido que en el pueblo de Egipto ellos dan mucha dote porque cuando quieren conquistar a una mujer casi dan todo, ¿no? Lo dejan misio al novio. Entonces Faraón había dado, ¿verdad? Había dado y simplemente Dios interviene porque Faraón había tomado a una mujer ajena y simplemente Dios permite que haya una plaga, cerró la matriz de todas las mujeres de su casa y no podían tener hijos. Entonces es Dios directamente, justamente atendiendo este asunto, porque Abraham no había dicho toda la verdad y su intención es que no lo mataran y realmente él quería salvarse a causa de la hermosura de Sara, ¿no? Entonces, vemos aquí, eso es lo que estuvimos viendo anteriormente, y el día de hoy estaremos viendo, por favor la siguiente, que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tomar decisiones firmes, pero tienen que ser decisiones firmes, pero también tienen que ser decisiones correctas. Entonces, es como un juego de ajedrez. No sé cuántos de ustedes han jugado ajedrez. ¿Han jugado ajedrez, verdad? Un juego muy interesante, a mí me gusta. No lo juego hace tiempo, desde que me casé no lo juego. A mi esposo no le gusta el ajedrez, ¿no? Pero es un juego muy, muy interesante. Entonces, así como el juego de ajedrez tiene instrucciones, si uno no entiende las instrucciones del juego de ajedrez, las estrategias que uno hace cuando mueve las fichas, porque uno tiene que pensar, ¿verdad? Entonces, cuando tú no conoces las instrucciones, ¿qué va a suceder? Simplemente, fácilmente te van a hacer ¿qué? Jaque mate, ¿no? Jaque mate te van a hacer. Pero nosotros como cristianas, y ustedes han podido escribirlo justamente a través de estas tarjetas, nosotros como cristianas tenemos instrucciones de la palabra de Dios. Y por esa razón tenemos que conocerlas. Y cuando nosotros las conocemos, las vamos conociendo, entonces la palabra debe ser el respaldo de toda nuestra vida y la palabra es la que nos va a dar justamente dirección para poder movernos adecuadamente en la vida. Entonces, nuestra vida tiene que entender que vamos a tomar decisiones firmes, pero correctas, siempre respaldadas en la palabra de Dios. Entonces, por esa razón es que el título de este tema es Moviendo bien la ficha, ¿verdad? Bien, vamos a ver en Génesis, el capítulo 13, ahí va a aparecer el texto. El día de hoy estaremos viendo Génesis 13. Y dice, el primer versículo dice lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto, ¿hacia dónde? Hacia el Negev. Y se acuerdan ustedes, en el mapa anterior estuvimos indicando dónde estaba el Negev y estaba cerca de Egipto. Entonces, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y ¿quién más? Su mujer, con todo lo que tenía, y con él, ¿quién más iba? Lot. Ahora, es interesante poder ver en este texto lo siguiente. Vamos a ver que primero Dios permite, siguiente por favor, Dios permite de que Abraham salga de Egipto. Ahora, Abraham era rico, pero él sumó su riqueza a causa de lo que el faraón le entregó. Ahora, Dios estaba bendiciendo la vida de Abraham, ¿verdad? Y
Dios permite que salga justamente de Egipto, pero miren lo que dice el texto. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer. Su mujer era, Sara, era un familiar cercano, porque era su esposa. Pero dice después el texto, con todo lo que tenía, y luego señala a Lot. Cuando nosotros leemos un pasaje de esa manera y vemos el orden de los nombres, en un texto anterior menciona que salió con su esposa, con Lot y todos sus bienes. Pero esta vez está mencionando que sale con su mujer, con todo lo que tenía, y luego al final a Lot. Esto, cuando se registra en la palabra, nos está hablando que es posible que había un alejamiento entre Abraham y Lot. Y vamos a ver justamente, vamos a ir estudiando este pasaje y cuál realmente es la enseñanza central de este pasaje. Muy bien. Pero en primer lugar vamos a ver qué es lo que significa el nombre de Lot, ¿sí? Por ahí viene el asunto. Muy bien, y acá vamos a aprender muchas cosas importantes de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y acá vamos a ver lo que significa Lot. En primer lugar, significa cubierta, significa velo. Y si vamos a desglosar el nombre de Lot, vamos a ver la característica de Lot. Ustedes saben muy bien que antiguamente, y el día de hoy también, nuestros nombres tienen mucho significado. Pero en el hebreo, en la Biblia, tienen significados muy profundos. Y en el caso de Lot, por ejemplo, la primera letra, que parece como un bastón medio doblado, ¿verdad? Es el Lamed, ¿no? Y esto indica que Lot era una persona que se le podía enseñar. Era una persona que se le podía dar dirección para corregir. Pero también era una persona que tenía que ser instruida constantemente. Era enseñable, sí, se le tenía que corregir, pero tenía que ser constantemente. Por eso es que tiene este Lamed, ¿no? De Lot. Y también tiene un Bab. Y este Bab, que es la segunda letra, es como un gancho, ¿verdad? Quiere decir que él se enganchó. ¿A quién se enganchó? Se enganchó a Abraham. Y la palabra nos enseña de que por causa de Abraham, Lot tuvo también ovejas y ganado. No era rico como Abraham, pero sí obtuvo beneficios. Entonces acá está hablando también de la característica de Lot, que él simplemente hay un gancho y es porque él se une a Abraham y fue bendecido por causa de Abraham. Y la Biblia también lo enseña. Más adelante lo vamos a leer. Y la última letra está mencionando el Tet, que representa a una vasija de barro. La vasija de barro, todos nosotros, por ejemplo, el hombre o Adán, tiene esa letra también, Adán, porque fue construido por el polvo de la tierra. Y por esa razón, en el caso de Lot, también tiene esta letra, el Tet, que es una vasija de barro. ¿Y qué sucede? Habla, en el contexto de su nombre, habla de que Lot tiene que tomar decisiones. Pero la vasija de barro también nos habla de su fragilidad, ¿no? Nos habla de su fragilidad. Y entonces, Lot era ¿qué? Era la parentela de Abraham. Ahora, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y tú. ¿Y qué es Lot? ¿Y qué es Sara? Eso es claro, Sara es su familia directa, Lot es su parentela. ¿A quién tenía que dejar? ¿Y con quién se fue Abraham? Se coló, no, Abraham se lo llevó. El texto dice que llevó a Lot. Y eso creó un problema porque van a haber resultados cuando no obedecemos completamente la palabra de Dios. Ustedes lo han puesto, ¿verdad? En el servicio es importante obedecer. Bueno, en el caso de Abraham simplemente no lo hizo de esa manera y por esa razón es que es ahí donde la pregunta viene, ¿fue una ficha bien movida de Abraham o no? No movió bien la ficha, ¿verdad?
Ahora, vamos a ver los resultados. Vamos a ver que este nombre de Lot tiene muchas características, ¿verdad? Y vamos a verla. Vamos a ver los resultados. Ok, acá. En primer lugar, Lot llega a ser una distracción para Abraham, un freno. Y aquí quisiera que escuches esto, porque muchas veces la familia puede ser una distracción para el plan que Dios quiere hacer a través de tu vida. La familia, en el trabajo, de repente, yo he visto muchas veces que cuando tenemos un proyecto dentro del ministerio a la niñez, y me alegra el testimonio de estas dos hermanas que están en el ministerio y están aprendiendo, pero cuando estamos enfocados en el ministerio de la niñez, porque a Dios le interesa a los niños, lo menciona en Mateo, ¿verdad? Hay muchos versículos que hablan sobre los niños y que no debemos menospreciarlos. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros estamos así orando para poder tener un proyecto y poder alcanzar a más niños? De verdad, los chicos que estaban buscando trabajo lo encuentran en esa semana. Los chicos que querían postular, etcétera, a diferentes lugares para poder entrar, entran en esa semana. Amén, dice. Y entonces, ¿qué sucede? Esas personas que deben estar involucradas, ¿verdad?, en este proyecto de llevar las buenas noticias, es truncada. Porque hay un movimiento, ¿verdad?, en el ajedrez, después lo vamos a ver, que distrae a esa pieza. Pero después lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué estaba pasando? El nombre de Lot estaba representando una distracción para Abraham. Pero no solamente para Abraham. Más adelante dice la palabra, Abraham tiene que rescatar a Lot, porque Lot había elegido el valle, ¿verdad?, del Jordán. Había visto, bueno, más adelante cuando nos toque ese estudio vamos a verlo, pero solamente en forma general, simplemente él vio, se fue por Sodoma y Gomorra y no se dio cuenta de lo que le esperaba, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Como Sodoma y Gomorra tenían un estilo de vida totalmente de cabeza a la voluntad de Dios, tienen guerra, pues una batalla contra reyes, los reyes capturan a Lot, Abraham tiene que formar de sus criados un ejército para poder rescatar a Lot. ¿Esa era la misión de Abraham? No, pero era una distracción, porque su sobrino se metía en problemas y Abraham tenía que ir a solucionarlos. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de tus familiares se meten en problemas? Y tú sabes, ahora vamos a ver justamente la misión que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Que es la misión de Dios realmente, es la misión de Él, no es nuestra misión, es la misión de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros somos atascados porque no nos permite poder avanzar justamente porque hay una traba, hay una distracción. Entonces, pero vamos a ver que después sucede algo más. Miren el siguiente, por favor. Dice, Dios envía 2 ángeles para hablarles ¿de qué? De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios está enviando 2 ángeles, ¿verdad? Para hablarles de la destrucción. Y Lot recibe a los ángeles en su casa, pero retrasa la huida. No lo hace solamente con Abraham, lo hace también con los ángeles, o sea, intenta hacer con ellos, ¿verdad? Y sí, a tal punto que los ángeles, como dice la palabra, los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano para sacarlo. Pero vamos a ver el texto, en el siguiente, por favor. En el siguiente, vamos a leerlo. Dice, al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Ellos tenían en claro cuál era su misión. Ellos tenían en claro cuál era el mensaje que tenían que dar a la familia de Lot. Y entonces dice que ellos insistieron y le dicen, apresúrate, le dijeron a Lot. O sea, si tú escuchas que esto va a ser enjuiciado, que va a venir azufre y fuego, ¿qué haces? Te corres, ¿verdad? Te vas, ¿no? Pero ellos, siendo seres divinos, ¿no?,
simplemente le dicen, apresúrate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot se detenía, nuevamente ahí estamos viendo cómo hace honor a su nombre. Un letargo, ¿verdad? Un letargo. Y simplemente como Lot se detenía, o sea, dudó, porque estaba viniendo un mensaje directo de Dios para su casa y para él. Pero él simplemente dice el texto que se detuvo. O sea, no les hizo caso a los ángeles, ¿no? Y dice, y los ángeles lo agarraron de la mano. O sea, ¿por qué lo agarraron de la mano? Porque los ángeles, estos seres divinos, sí tenían en claro cuál era la misión de Dios. Y si bien es cierto, fue un letargo para Abraham, no lo iba a ser para los ángeles. ¿Me entienden? Entonces simplemente dice el texto, miren lo que hacen los ángeles. Los ángeles lo agarraron de la mano y también ¿a quién agarraron? A su esposa. ¿Y a quién más agarraron? A sus 2 hijas. Y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Ahora, hay un texto anterior que menciona que Lot habló con sus yernos, habían pretendientes de sus hijas, y habló con ellos y le dijo, miren lo que va a pasar, pero no tenía la firmeza, Lot no tenía la firmeza. Entonces, como no tenía esa firmeza, ¿qué sucedió? Sus yernos no le creyeron y dice el texto que pensaban que estaba haciendo como una broma, como una burla. Entonces, ¿cómo estaban catalogando a Lot? ¿De qué manera? Y a eso tenemos que ver. ¿Qué tipo de ficha era Lot, no? De esa manera. Muy bien. Entonces vamos a ver en el siguiente que aquí vamos a ver 2 movimientos peligrosos en la vida de Lot. En primer lugar, fue freno que justamente representó un freno para la vida de Abraham e intentó hacerlo también con los ángeles. Pero lo otro peligroso es que dudó del mensaje de Dios. Y aquí quisiera, ustedes por ejemplo, a veces cuando han pasado dificultades, han pasado pruebas, etcétera, ¿ustedes han dudado de Dios? Honestamente, sí, ¿verdad? ¿Y eso te ayuda a crecer? No lo hace, no lo hace. Pero ¿sabes qué? Pasaron circunstancias, personas fueron utilizadas para que tú simplemente dudes de Dios, para que tú te enfríes en cuanto a tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque simplemente esas personas no tienen comunión con Dios. Y una persona que no tiene comunión con Dios simplemente va a frenar tu vida de diferentes maneras. Puede ser inclusive tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser tus hijos, puede ser una enfermedad. Entonces tú tienes que estar muy atento. Y Abraham comenzó justamente a entender. Quisiera decirte en el siguiente cuadro que tú y yo tenemos una misión y la misión de nosotros es poder llevar el mensaje del reino a todo lugar. Pero no solamente es predicar, no solamente es llevar las buenas noticias, el folletito, no. Nuestra misión es justamente reflejar la imagen del Señor en nuestras vidas. Y estaba recordando que en el tiempo de Antioquía, si hablamos en el libro de los Hechos, anteriormente, antes de llamarnos cristianos, nos llamaban cristitos. Ahora, ¿por qué razón nos llamaban cristitos? Porque la gente veía a Jesucristo multiplicarse en las personas. Hoy un Cristo por acá, otro Cristito por acá. ¿Se dan cuenta? Era una multiplicación de Cristo por todo lugar, porque aquellos que creían en Jesucristo realmente creían de verdad.
No solamente creían, sino que seguían sus pasos. Por esa razón es que le llamaban cristitos. Y ya en Antioquía, por primera vez, nos llaman cristianos hasta el día de hoy. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. Ahora la pregunta es, ¿realmente seguimos a Cristo? ¿Realmente reflejamos el carácter de Cristo en nuestras vidas? ¿Realmente está Cristo multiplicándose en nuestras vidas? ¿Cuánto levanta la mano? Se quedan. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero esa es tu misión, mi querida hija de Dios, mi querida oveja del redil. Esa es tu misión y es mi misión, ¿verdad? El poder reflejar. Ahora, Dios nos permite que movamos las fichas dentro de la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando enseñamos y edificamos a otros a través del discipulado, ustedes han puesto ahí el servicio, ¿verdad? La obediencia. Entonces, cuando reflejamos realmente a través de un servicio que agrada a Dios, un servicio no en vano, no un servicio para ti misma, para que te vean, ¿no? Sino para que realmente puedas reflejar a Jesucristo. Esa es una de las tareas que el Señor nos da dentro de la iglesia. Y también hacia afuera es no solamente la prédica, sino el testimonio. Cuando la Biblia habla de que Timoteo tenía realmente impacto con la gente que lo miraba, de tal manera que cuando Pablo va a Derbe y a Listra, escucha el testimonio de Timoteo y Pablo, ok, me lo llevó. ¿Por qué? Porque el testimonio de Timoteo, siendo tan joven, era tan impactante que simplemente Pablo escuchó el testimonio de este joven y se lo lleva. Entonces, es el impacto. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? Como decía un pastor, ¿no? Que se había enojado con su esposa. No es mi esposo, ¿verdad? No es mi esposo. Otro pastor de otro lugar, de otra nación. Entonces habían tenido una desavenencia con su esposa y comenzaban a hablar y levantaron la voz. Y su esposa sabiamente le dice, predica de esa manera a los vecinos, predica, sigue predicando a los vecinos. El hombre estaba gritando. Y su esposa le dice, predica a los vecinos, predícales. Y él se cayó de vergüenza porque se dio cuenta que estaba perdiendo el control sobre sus emociones. Entonces, dime tú, tus vecinos saben que tú eres cristiana. Tú eres de testimonio para tus vecinos. Como decía por ahí una hermana, mis caseros, ¿verdad? Le estoy predicando al que me vende la papa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es tu misión, es tu misión. Entonces, es mi misión también de esa manera. Ahora, la realidad es, estaba pensando, hace 30 años atrás, hubo una estadística que lamentablemente hasta el día de hoy sigue esos números y no ha variado. Y vemos acá el resultado. Solo el 20% de las fichas, estoy hablando de la gente creyente de la iglesia, solamente el 20% son fichas comprometidas y siempre son las mismas o los mismos. Siempre. Si van a un lugar, van los mismos. Si van a otro lugar, van los mismos. Y el resto, porque el 80% solamente escuchan, porque solamente son receptivos. Estoy hablando de 30 años atrás. Y esas estadísticas no se han movido. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? No estamos cumpliendo la misión de Dios. Por eso la palabra nos habla del cuidado que debemos de tener. Por favor, la siguiente. Debemos de cuidar qué fichas tienes en tu entorno. Y viendo un poco la vida de Lot, la Biblia nos enseña que si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos la sabiduría
porque la sabiduría es el temor, ¿verdad? Es el principio del temor a Dios. La sabiduría la necesitamos para todo, pero si somos escasas de no tenerlas, entonces Dios mismo nos dice que nosotros se la pidamos a Él. Pero miren lo que pasa, dice, cuando se la pidan, asegúrense, miren, asegúrense de que su fe sea solamente ¿en quién? En Dios. Asegúrate. ¿Estás pidiendo eso? Asegúrate. Que tu fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda, dice una persona que duda, tiene la lealtad dividida. Esa persona que duda de Dios no es confiable, es lo que está diciendo, ¿verdad? No es confiable. Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Ustedes han visto una ola, ¿verdad? ¡Oh! Te asusta y después abajo, ¿no? ¿Verdad? Y entonces miren lo que dice. Y esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Entonces, una persona de doble ánimo, porque en Reina Valera dice de doble ánimo, la palabra dice que es inconstante en todos sus caminos. Es inconstante en el servicio, es inconstante en su fe, es inconstante en el trabajo, es inconstante en su familia, es inconstante en su relación con Dios, es inconstante en todo. ¿Por qué? Porque es de doble ánimo. Su lealtad está dividida. Y entonces la pregunta, ¿puedo contar yo con una ficha que sea así? Les aseguro que Dios tampoco confía en una persona para fiarle su obra. No puede fiar su obra en una persona inestable. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona así? Una de las cosas que a veces nosotros los pastores a veces, por ejemplo, convocamos al liderazgo para poder trabajar. Ahorita, por ejemplo, las pastoritas que están ahí trabajando, las de camiseta amarilla, ellas responden, ¿verdad? Pero a veces otras no. Y ponen un montón de pero, y el pero es más grande que la voluntad de Dios, ¿no? Y ponen excusa, y cada vez arrinconan más al mismo grupo que es el 20%. Y el resto, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí lidiando, orando, ¿verdad? Para poder justamente ver y mucha de repente gente inestable. Pero vamos a ver un poco la característica de la gente. En primer lugar, tiene falta de firmeza en el carácter. ¿Por qué tiene falta de firmeza? Porque todavía no entienden. Entonces la falta de entendimiento no ha sido renovada su mente. Y como no entienden la perspectiva de Dios que tocábamos en la vez pasada, como no entienden el deseo de Dios, como no entienden la misión de Dios, entonces, ¿qué sucede? Simplemente no hay una transformación. Y al no haber un nuevo entendimiento, por eso es que no hay una decisión firme en su carácter. ¿Por qué? Porque todavía están ligados todavía a patrones de la vida vieja, ¿verdad? Y por eso son inconstantes en todo su camino. Como mencionaba, Dios no puede confiar su obra a un inconstante. No lo puede hacer. No, porque simplemente va a decir, hoy día sí, mañana no, mañana quizás, de repente cuenta conmigo, no, ahora ya no, porque de repente quizás me pueda pasar algo, pero sí, pasado mañana, cuenta conmigo. Y ¿sabes qué me ha pasado este problema de que no puedo? ¿Me entienden? No se puede, ¿no? Es bien difícil. También esta gente, estas personas están inquietas, están confundidas en sus pensamientos, ¿no? Y están en conflicto con ellas mismas, ¿no? Y de esa manera no pueden apoyarse en Dios porque no le creen a Dios. Y como no le creen a Dios, no creen en sus promesas. Y ese es el problema, ¿no? de mucha gente. Entonces no tienen una dirección definida y no llegan a ninguna parte. Y como dice el texto,
son inconstantes en todos sus caminos, ¿no? Son inconstantes. Pero estas personas también tienen muchas relaciones con emociones inestables. Hay mucho temor, hay mucha duda, pero ¿saben qué? Todo esto es una distracción mental, todo está en tu cabeza nada más, ¿no? Y están dándole vueltas y vueltas y estás pensando continuamente en esto y ¿sabes por qué estás pensando continuamente en esto? Porque no crees en Dios. Porque dudas de Dios, no confías en Dios, por eso es que no avanzas. Entonces, ¿cómo mueves la ficha de tu vida? Te pone en jaque mate cada rato, ¿no? A cada rato, ¿verdad? Pero si tú realmente dejaras que el Espíritu Santo guiara tu vida, sería otra cosa. Miren lo que dice el libro de Gálatas 5:16. Dice, miren el rol del Espíritu Santo, ¿eh? Acá. Dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? Guiar nuestras vidas, dice. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que si continuamente estoy cayendo en pecado, estoy siendo impulsada por el pecado, lamentablemente no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo y no estás dejando que Él cumpla ese rol. Pero vamos a ver 3 jugadas y vamos a ver también acá las jugadas del ajedrez y vamos a aprender un poco. Yo tuve que recordar algunas cosas, ¿no? Porque hace años que no lo juego. Entonces vamos a ver acá las 3 respuestas de Abraham, de Lot y de los ángeles. Vamos a ver, por favor. Ahí está. En primer lugar, acá hay un que se llama movimiento de desviación, ¿no? Y Abraham tuvo ese movimiento de desviación. Porque si ustedes ven en el tablero, ¿cuál es el propósito? Distraer a un defensor y hacerle abandonar su puesto para que descuide la pieza o zona que estaba protegiendo. Miren acá la ficha. Si la torre blanca se mueve hacia ese casillero, lo pone en jaque al rey, ¿sí? Pero la torre negra se va a comer a la torre blanca. Entonces, la torre negra está protegiendo a su rey, pero es invadido por la torre blanca y es distraído. Entonces, ¿qué va a pasar? La torre negra se come a la torre blanca, pero la reina blanca se come a la reina negra. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un juego de distracción en el ajedrez, ¿no? ¿Y qué está pasando? Abraham fue distraído. ¿Por quién? Por Lot. Entonces tú tienes que darte cuenta qué ficha está por ahí, ¿no? Que te está distrayendo. Ahora vamos a ver la jugada de Lot. Vamos a ver la siguiente. En el caso de Lot, doble ataque directo. ¿Cuál es el propósito de esta jugada? Amenazar 2 fichas a la vez. ¿Qué había pasado? Lot elige por Sodoma y Gomorra, pero va a venir, ¿qué cosa? Va a venir juicio, ¿verdad? Y le dicen que tiene que salir de este lugar. Entonces, doble ataque directo. O perdía el lugar donde vivía o perdía la vida. Tenía que elegir, ¿verdad? Y es acá, como se llama, este juego se llama doble ataque directo. Y de esa manera podemos ver un término más en el ajedrez, pero que también se realizó en la vida de Lot. Y el tercero, ese me pareció interesante, se están cayendo las estrellas, ¿ok? Los ángeles. ¿Qué jugada hicieron? Jaque mate. ¿Por qué hicieron jaque mate? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue la misión de ellos? Dar el mensaje y sacar a Lot. ¿Y qué hicieron? Dieron el mensaje y sacaron a Lot. Jaque mate. ¿Cumplieron su misión? ¿Tú tienes que cumplir tu misión? Tú eres una ficha en las manos de Dios y tenemos que cumplir la misión justamente de Él, ¿verdad? Muy bien. Y ahora vamos a leer un poquito en Génesis, y sí les invito a abrir sus Biblias, en Génesis 13, capítulo 2, al versículo 4. Miren lo que dice. 13, 2, 4.
13, 2, 4, Génesis. Y Abraham era ¿qué? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Quién lo había bendecido? También, no el faraón, sino que Dios, él salió con cosas ya de su casa, ¿verdad? Y también el faraón a través de él, claro, agrandó sus riquezas, ¿no? Muy bien. Y dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia, ¿dónde? ¿Se acuerdan ustedes qué había hecho él en Betel? ¿Qué hizo? Un altar, ¿no? Un altar, ¿verdad? Y dice acá que él va a sus jornadas. Su jornada quiere decir que hacía paradas, ¿verdad? Porque ir hasta cierto lugar no podía hacerlo en un solo tiro, porque no habían buses, pues todo era en burro, camello y a pie, ¿no? Entonces hacía sus jornadas, que son paradas, desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. ¿Se acuerdan ustedes que se mencionó que en Betel él había acampado? Entonces está volviendo a este lugar, ¿verdad? Y dice en el 4, al lugar de ¿dónde? Del altar. Porque en Betel había levantado un altar, ¿verdad? Que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de, interesante, invocar. ¿Y qué es esa palabra, no? Lo vamos a ver mucho después. Pero quisiera hacerles entender que en primer lugar Dios había bendecido su vida. Él empieza esa travesía para poder volver a este lugar donde simplemente ya había levantado un altar. Y en el tiempo de Abraham, el propósito de levantar un altar era público, porque él iba a invocar a Dios públicamente. No habían 4 paredes, deberían de caerse todas estas paredes para poder seguir invocando el nombre de Dios. Pero invocar el nombre de Dios simboliza y significa, y es lo que tú haces, por ejemplo, en los cultos de celebración. Cuando tú comienzas a invocar el nombre de Dios a través, por ejemplo, de la alabanza, porque es una forma de adorar, no es toda la forma de adorar, pero cuando tú invocas al Señor, pasan cosas en tu corazón, y lo vamos a ver más adelante. Y simplemente Él está demostrando su fe también en Dios y en este lugar, y Él comienza a levantar altares en diferentes lugares. Quiere decir que Él hace conocer el nombre de Dios en estos lugares donde invocaba el nombre de Dios. Ahora, quisiera hacer un paréntesis, porque a veces hablando con algunos padres de familia, especialmente las mamás, ¿verdad?, hay niños que a veces ellos invocan, no necesariamente a Dios, sino que invocan personajes de la televisión, ¿verdad? Como Dragon Ball, como Pokémon y otras tonterías que brinda la televisión, y ellos comienzan a invocar. Entonces la invocación, ¿a quién están llamando? A esos demonios, ¿verdad? Porque esos demonios están hechos para destruir la mente de tu hijo, te lo digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, había un caso de un niño que asistía acá, ahorita ya es más grande, pero tenía 4 años solamente. 4 años y comenzaba a invocar y hacía sonidos medio raros, y su mamá se moría de miedo, porque cuando su mamá oraba, el niño comenzaba a hacer ruidos estrepitosos, y su mamá se asustaba porque su mamá estaba orando. Y este niño simplemente tenía problemas con todos los maestros del Ministerio de la Niñez, porque saltaba, parecía pulga. Y decía, ¿qué le pasa, no? O sea, me dice, pastora, me dice, mire este niño, ¿qué es esto? Entonces, bueno, estuve orando porque yo no sé con qué me iba a encontrar, pero sí supe que este niño veía mucho Dragon Ball. Entonces, había una característica que ese código había visto repetido en otros niños también. Entonces, con este niño, un día me siento y así, yo estaba sentada tratando de hablar y él estaba se paseó por todas las sillas.
Entonces, le digo, en el nombre de Jesús, quédate tranquilo. Y de verdad, ese niño se quedó tranquilo y me contó toda su vida. Solamente el poder de Dios pudo hacer esto. ¿A quién estaba invocando este niño? Siendo tan pequeño. ¿Y quién estaba permitiendo? La familia. Por eso quería hacer este paréntesis. Hay que tener mucho cuidado. Ese niño, gracias a Dios, me dice, ¿qué cosas le han hecho al niño? Porque este niño ahora abraza, ahora escucha. No sé cuánto tiempo le duró, pero al menos el Señor lo aquietó, ¿no? Entonces, de esa manera. Y bueno, pero lo que quiero mencionar es lo siguiente. Vamos a ver la siguiente figura, por favor. Cuando Abraham invoca, él está entrando en un tiempo de adoración que es el chajá con el Señor. Y cuando tú adoras, cuando tú le alabas, cuando tú invocas el nombre del Señor, lo que tú estás haciendo es que estás teniendo un encuentro justamente con Dios mismo. Estás teniendo ese encuentro con Él. Y la palabra nos enseña en Isaías 43:7 que hemos sido creados para adorar. Y si leemos en Isaías 43:7, lo voy a leer aquí. Miren lo que dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para gloria mía los he creado. Quiere decir que tú y yo hemos sido creados para adorar, así como toda la creación adora a Dios. ¿Sí? Esa es también tu misión, el poder adorar a Dios. Y cuando adoramos e invocamos su nombre, nuestra vida se rinde al Señor. Ya no estamos peleando cuando nosotros adoramos al Señor. Cuando adoramos, ponemos nuestra confianza en Él. Y se produce, ¿qué cosa? Un cambio. Es ahí donde se produce justamente ese cambio del entendimiento y realmente quieres darle la honra y el mérito solamente a Dios y no robarte esa gloria. Y lo que haces es que realmente tú le dejas que Dios tome el gobierno de tu vida. Quiere decir que es ahí donde permites que Dios sea tu Señor. Y es ahí donde tú le adoras. ¿Y qué haces en la adoración? Le adoras de diferentes formas. A través del servicio, a través de tu casa, a través de tu crianza con tus hijos, a través de las compras, a través de la iglesia, a través de todo, simplemente le rindes adoración a Él. Quiere decir que en todo lo que hacemos levantamos un altar para su nombre. ¿Sí? Y de esa manera, cuando nosotros realmente adoramos a Dios, nos apartamos de la impureza. Porque no podemos servir a dos señores. Y entonces, cuando mi vida se rinde al Señor, simplemente eso así, el Señor me saca, porque la palabra dice que Él ha cercado nuestra vida con un muro de pureza y de santidad. Él lo ha hecho. Solamente que a veces no lo vemos y seguimos queriendo pecar todavía, ¿verdad? Pero eso es cuando invocas. ¿Y sabes qué? Otra de las cosas más que hacía Abraham es que cuando él entró en adoración en Betel, él preparó su corazón. Preparó su corazón para todo lo que venía. Y más adelante vamos a ver, y es ahí donde él entiende cómo mover la ficha. Y si vemos nosotros en Génesis 13:5 al 7, volvamos a Génesis 13:5 al 7, miren lo que dice. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Ya hemos mencionado que fue bendecido por causa de Abraham. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y en el versículo 7 dice, y hubo que contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot,
y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ahora, personalmente pienso que Dios permitió esto. La tierra no era suficiente. Estaban las ovejas de Abraham, estaban las ovejas de Lot, ¿verdad? Pero la tierra era pequeña y ya no entraban. La tierra no daba suficiente pastos para el alimento de sus ganados. Y entonces, ¿qué creó? Creó conflicto, creó pleito entre ellos. Pero es interesante ver de que es aquí donde Abraham realmente se da cuenta. Él había estado invocando el nombre de Dios y como que su mente, su entendimiento fue tocado por el Señor para que realmente él tomara una decisión a mover la siguiente ficha. Entonces, vamos a ver nosotros aquí lo que dice en el versículo 8, por favor la siguiente imagen. Dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Simplemente, Abraham, en primer lugar, no quiere conflictos, ni para su familia, ni para sus pastores. No quiere ese conflicto. ¿Qué estaba buscando Abraham? Paz. Estaba buscando paz, ¿verdad? Y entonces enfrenta justamente esta situación, pero lo enfrenta sumiso a Dios. Había invocado el nombre de Dios y sabe qué es lo que tiene que hacer. Ahora, cuando le dice, no está toda la tierra delante de ti, miren lo que está mencionando. ¿No está toda la tierra delante de ti? ¿Cómo Abraham se atreve a ofrecer toda la tierra? ¿Sabe por qué la ofrece? ¿Por qué la ofrece? ¿Por qué creen que le ofrece ver toda la tierra a Lot? Porque Dios ya le había dicho que esa tierra iba a ser de él, ¿verdad? Y de toda su descendencia. Entonces él está hablando con la seguridad de lo que Dios le había dicho. Y es eso, la palabra es lo que respalda nuestra vida, es lo que nos da seguridad. Y por eso él se atreve a decirle, ¿acaso no está toda la tierra delante de ti? ¿Verdad? Dios le había prometido esto a Abraham. ¿Y qué dice? Miren lo que dice. No haya altercado, dice, yo te ruego que te apartes de mí. Recién entiende que tiene que alejarse de su parentela. Pero es interesante ver de que esto sucede y vamos a ver qué es lo que pasa. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok. Abraham entiende algo importante. Es el momento de dejar a esa parentela. Y tú vas a tener que tomar una decisión de repente hoy día, mañana, no lo sé, en base a lo que estás aprendiendo, que de repente hay alguien que te está deteniendo, está letargando, ¿verdad? Y es el tiempo de dejar. Puede ser tu familia, puede ser que es quizás tu trabajo, puede ser quizás algún compañero de estudio, puede ser de repente algún amiguito de tus hijos. Pero si Dios te está diciendo que tienes que dejar, ¿qué tienes que hacer? Dejar, ¿no? Dejar. Entonces Abraham entendió esto. Y cuando Abraham le menciona esto, acá tienes toda la tierra, miren lo que hay en el corazón de Lot. Dice la palabra que Lot, dice, alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Miren la comparación que él hace. Como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Me llamó mucho la atención esa frase. Él había estado en Egipto con Abraham y había estado mirando las riquezas de Egipto. Y vio justamente en la llanura del Jordán, vio algo parecido a Egipto. ¿Y por dónde le entra? Por sus ojos, igual que a Eva. Entonces, ¿qué pasó? Acá se está viendo el corazón de Lot. Su codicia, ¿verdad? Su deseo. Era su deseo.
Él no pidió, ni siquiera se registra que buscó la voluntad de Dios para decidir ir hacia ese lugar. ¿Cuántos de nosotros queremos irnos a Estados Unidos? Ya no, ¿no? Ya no. Todo está igual. Por todos sitios hay calentamiento. La cebolla está cara por todos sitios. El limón igual, ¿no? Entonces, pero miren acá, dice, como la tierra de Egipto. Estaba comparando. Dijo, se me presenta la oportunidad y me están dando en bandeja de plata el poder elegir, ¿verdad? En la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí, miren lo que dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Entonces, ¿cuál es la ficha mal movida de Lot? Miró basado en primer lugar en sus intereses, pero no en la dirección de Dios. Amada hermana, si se te presenta la oportunidad de irte a otra nación, por favor, pide la dirección de Dios. No te muevas por ti misma, por tus intereses. A veces uno programa, esto me va a pasar, acá estudios para mis hijos es superior que Perú, que esto. No, pide la dirección de Dios. Porque la decisión que Lot tomó fue la decisión de su deseo. Nada más. Tierra hermosa, ¿no? Como mencionaba, para él era fértil, etc. Pero su estado moral, y miren, su estado moral y espiritual de Sodoma y Gomorra era corrupto. Y la Biblia nos habla de la inmoralidad y la influencia que tuvo en la vida de Lot y su familia. Miren lo que dice el texto en el versículo 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová. No era solamente que pecaban por pecar, no, lo hacían adrede contra Dios. O sea, simplemente estaban resistiendo a Dios para sus vidas. Y el texto lo está mencionando, pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de corazón estamos hablando? Eso era Sodoma y Gomorra, y hacia ahí estaba yendo Lot. Y bueno, cuando nos toque estudiar esa parte, lo estudiaremos. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención es que Lot no levantó en ningún momento ningún altar a Dios, a comparación de Abraham. Ahora, la Biblia dice que Lot fue un hombre justo en el Nuevo Testamento. Quizás aprendió muchas cosas de Abraham, pero no resaltó. Abraham sí, ¿verdad? Abraham sí. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Miren lo que pasa en el siguiente. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Y aquí vamos a ver algo hermoso, ¿no? Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Él no se movió. Él se quedó ahí donde Dios le dijo que tenía que estar. Y Jehová dijo a Abraham, pero miren, Jehová habla con Abraham después que Lot se apartó de él. A mí me llamó mucho la atención, porque Lot se va, se supone era su parentela, que hace rato debería haberla dejado, y simplemente Dios le habla cuando Lot se va. Nuevamente se confirma que Lot era ¿qué? Un freno, ¿no? Una cubierta, como dice su nombre, ¿verdad? Y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré ¿a quién? A ti. Le confirma, ¿verdad? Le confirma. Y a tu descendencia, ¿para qué? Ese para siempre habla de la eternidad. Y ahora lo vamos a ver, ¿ya? Y dice a tu descendencia, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿A qué descendencia se está refiriendo? A la iglesia. Nosotros somos ese polvo de la tierra que se levantó por causa de la fe en Jesucristo, ¿no? Y esa promesa de verdad es real. Tú la vives.
Pero antes de continuar, quisiera que cierren tus ojos. Cierra tus ojos. Si tú por primera vez estás viniendo a esta reunión, si tú por primera vez estás entendiendo que lejos de Dios no tienes nada y tú quieres realmente entrar y creer en ese Dios que realmente es bueno poderlo invocar y poderlo tener como Señor y autoridad, y quieres rendirle tu vida como Abraham lo hizo, si tú realmente quieres tomar una decisión por Jesucristo, aquel que ha venido a rescatarte y darte una vida nueva, y si tú realmente quieres ser rescatado por Él para poder entender que solamente en Él hay vida, y quieres tomar una decisión por Él, te pido que por favor, si es así, si tú quieres hacerlo, levanta tu mano y pídele perdón. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Toma esa decisión de dejar que el Señor realmente sea tu Señor y ya no estés extraviado. Vamos a orar por estas personas. Señor y Dios, tú eres el único que conoce la vida de estas mujeres. Y el día de hoy, Señor, ellas quieren acercarse a tu altar para pedirte perdón. Hasta aquí, Señor, han estado equivocadas, viviendo su propia vida, moviendo la ficha de sus vidas sin ti. Y por eso es que no tenían vida. Pero ahora, Señor, tú les extiendes la misericordia, les extiendes tu salvación a sus vidas, porque tu plan es rescatarlas de donde ellas están. Señor, que ellas te pidan perdón, que ellas reconozcan, Señor, cómo está su vida delante de ti y ven a su rescate como tú lo has prometido. Señor, que ellas permitan que tú seas el Señor de sus vidas de ahora en adelante. Que puedan crecer y puedan enriquecerse en ti, que levanten un altar en su corazón para ti, Señor. Que no tomen decisiones propias como lo tomó Lot, sino que realmente, Señor, invoquen tu nombre para poder confiar en ti y poder someterse a ti. Señor, recíbelas porque sabemos de tu amor para con ellas. Permite, Señor, que ellas puedan pasar de muerte a vida a través de la fe que tienen en ti. Señor, estas cosas te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a continuar ya para concluir. La palabra nos enseña que realmente Abraham, si vemos el siguiente, Abraham simplemente cumple el propósito porque Dios le muestra sus planes. Y Dios le vuelve a ratificar que le daría esta tierra para siempre. Y habla también del polvo de la tierra porque está hablando de la iglesia. Pero es interesante ver y quisiera que ustedes puedan ver justamente la siguiente figura, porque tenemos una tarjeta que queremos entregarla, pero quisiera que puedan ver el texto. Ahora lo van a tener en físico, pero miren lo que dice el texto, lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Qué está pasando en nuestros días? ¿Qué va a pasar en la eternidad? Miren la figura, dice lo siguiente: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido en Génesis 12:7. Acá le menciona en este texto que acabamos de leer que esta tierra será para siempre. ¿De qué tierra está hablando? En Hebreos podemos ver y dice lo siguiente: en cambio ustedes han llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. Canaán, en Canaán está Jerusalén, y Jerusalén es un símbolo
símbolo de la eternidad, porque habrá una nueva Jerusalén donde todos nosotros estaremos reunidos. Cuando Dios le dio la promesa de Canaán, estaba hablando, si bien es cierto, de un lugar físico, pero tiene trascendencia eterna. Y es la nueva Jerusalén, y el monte de Sión es la nueva Jerusalén. Monte de Sión es igual a Jerusalén. Y miren lo que está pasando desde el Génesis. Dios está hablando de su misión, está hablando de su historia, está hablando de su plan que tú y yo tenemos que hacer. Entonces, querida hermana, es hora de poder levantar, ¿verdad?, un altar al Señor cada día en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad en todo lo que es nuestra vida. Todo, absolutamente todo. Y dice la palabra, y después le vamos a entregar este texto, dice, Abraham pues removiendo, versículo 18, dice, Abraham pues removiendo su tienda, porque miren lo que le dijo Dios en el versículo anterior que hemos leído, dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, a su ancho, porque a ti la daré. ¿Qué le está diciendo Dios a Abraham? Levántate y ve, lo está enviando a poder conocer la tierra. Igualmente nos manda a nosotros a que vayamos a diferentes lugares a poder conocer la tierra. ¿Para qué? Para poder invocar el nombre de Dios. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra tarea. Y la Biblia nos los enseña, ¿verdad? Y entonces dice acá que él, pues, removiendo su tienda, se movió porque Dios lo había enviado, se movió, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová, otro altar. ¿Cuál es el propósito? Hacer conocer el nombre de Dios, ¿verdad? En Hebrón construyó un altar al Señor. Quería un lugar espiritual que habla de su relación con Dios, que se expresa a través de la adoración. Vamos a orar. Es importante que lo podamos hacer para poder movernos en estos grupos. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿sí? Solamente quiero hacerte una pregunta. Si en el caso... no sé, de repente te has identificado con Lot, si tú has sido de las personas que has letargado a otras en el ministerio, en su fe, ya sea en la casa, porque has sido de tropiezo, no has sido pronta a querer comprometerte en las cosas de Dios, cierra tus ojos mientras yo voy mencionándote algunas cosas. Si tú crees que has sido como Lot, de repente en el gen, tu carácter no ha ayudado a las personas, has estado juzgando, criticando, si has estado de alguna manera haciendo un freno para que esa persona cree en Dios, etcétera, y te has visto identificada con Lot, levanta tu mano ahí, y si quieres realmente solucionar esta situación, levanta tu mano ahí, y vas a tener la oportunidad de poder tomar un compromiso. Sí, ok. Pueden, sí, gracias, ahí atrás, ok, gracias. Bien, muy bien. Pueden bajar sus manos, permítame orar por ustedes. Señor, sabemos que tu palabra siempre es clara, nos hablas de diferentes maneras y nos haces ver cómo somos por dentro. Tú mismo nos enseñas que tu palabra a través de tu espíritu nos redarguye, pero también nos corrige. No nos dejas redargullidos, nos dejas corregidos. Y gracias por ello, Señor, porque siempre tenemos la oportunidad del cambio, del compromiso, de acercarnos a ti y pedirte perdón. Y te ruego, Señor, por las hermanas que han levantado sus manos. También por aquellas que no han levantado sus manos, pero que de repente sí reconocen también. A veces es difícil hacerlo. Pero Dios, te ruego por la iglesia, te ruego por este grupo, te ruego por mi propia vida también. Señor, tú nos conoces mejor que nadie y no queremos levantar, Señor, altares falsos, donde nuestra vida está dividida, nuestra lealtad está dividida, sino que realmente queremos ser genuinos delante de ti a través de la vida nueva que tú nos has dado, porque nos has dado un testimonio de vida eterna. Y has puesto en nosotros una escritura que viene directamente de parte tuya.
Y te rogamos, Señor, ser consecuentes con lo que creemos. Poder discernir, Señor, dónde estamos equivocados, qué es lo que hemos permitido en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar un compromiso delante de ti. Renueva nuestros pensamientos para que de esta manera podamos entender, Señor, tus pensamientos, podamos entender tu voluntad y podamos confiar en ti. Gracias, Señor, por este grupo. Gracias, Señor, que estas hermanas puedan llevar también lo que han aprendido a otras personas. Señor, esto lo ponemos delante de ti, agradecidos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y van a responder 2 preguntas. ¿Qué fichas qué fichas has movido últimamente? ¿Crees que has permitido fichas incorrectas en tu familia, trabajo, servicio? ¿Qué decisión tomarás de ahora en adelante? Segunda, ¿crees tú que has hecho movimientos fuera de lugar que han perjudicado a alguien, ya sea en tu familia, trabajo, servicio, gen? Comparte alguna experiencia y qué decidirás hacer. Y bueno, con esa alegría ahora vamos a poner un jaque mate. ¿Qué les parece? ¿Jaque mate? ¿Hacemos un jaque mate? Tomen asiento. Vamos a ver entonces, vamos a hacer un jaque mate, en este caso al incrédulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Estamos listos para hacer un jaque mate al incrédulo? Uy, por acá, ya. Cuento con ustedes 2 que han dicho amén. Okay. Muy bien. Dice la palabra, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, ¿verdad? ¿A quiénes? A los incrédulos que están siendo atrapados y han sido cegados por el enemigo, por el Dios de este siglo. Así que, ¿cómo vamos a hacer este jaque mate al incrédulo? Pues vamos a hacer lo siguiente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la tarea? Ahí viene la tarea. Amén dirán, pues, ¿no? ¿No? ¿Están felices por hacer la tarea? Ya, ok. Muy bien. Entonces, la tarea es edificando un altar de adoración a través de la evangelización. ¿Qué les parece? ¿Levantamos un altar? ¿Sí? A ver, ¿cuántos están dispuestos a levantar un altar de evangelización para poder predicar el evangelio? A ver, levanten las manos. A ver, esas mujeres renovadas. Muy bien. Entonces, la vez pasada estuvimos haciendo los GEM y de verdad han ido a los albergues de niños, de ancianos, se han ido a predicar a aquellos que ya van a partir, ¿no? Aquellos ancianos que ya van a partir, entonces es la oportunidad de predicarles el evangelio para que se vayan seguros, ¿verdad? Se vayan seguros a la eternidad. Y también el caso de niños. Bueno, están cumpliendo las tareas y qué bueno que están predicando el evangelio. Y esta oportunidad vamos a seguir haciéndolo. Entonces, acá tienen varias opciones. Un grupo, o mejor dicho, 2 gen o 3 gen, van a hacer evangelización a través de letreros. Ahí hay semáforos por toda la ciudad, ¿verdad? Por todos diferentes lugares. Y a través de letreros así sencillos, bien concisos, bien centrados y bien claros, vamos a hacer letreros y cuando los semáforos paren, con nuestros carteles, con nuestro vestuario, vamos a predicar a todos los que pasen por ese lado. También vamos a hacer teatro sobre la familia, porque la familia está destruida, ¿verdad? Hay muchos divorcios, etcétera. Entonces vamos a hacer teatros cortos, pequeños, con temas familiares, pero también para poder alcanzar a la familia. Y esto va a ser en diferentes lugares, es hacia afuera, no es acá. Y también van a haber evangelismo de niños, no nos olvidemos de los niños, ¿verdad? Y también otra de las tareas va a ser bendecir la casa de una hermana que presta su hogar para la extensión del reino. Hay varias casas que se han abierto y de alguna manera vamos a poder ayudar y bendecir este hogar. Nosotros lo hemos hecho ya con el Ministerio de la Niñez, íbamos a las casas donde se abrían las células de los niños y así reacomodábamos toda su casa, la decorábamos, la dejábamos bonita, ¿verdad? Teníamos que coser, pintar, limpiar todo y dejábamos esa casa en gratitud también a estas hermanas que brindan sus hogares para la extensión del reino. Y bueno, ¿estamos dispuestos a poder hacer esas tareas?
Amén.